Resulta muy interesante ver cómo en esos periodos de histeria colectiva y de optimismo irracional, las personas que señalan la realidad son acusadas de agoreros y son de algún modo culpabilizadas por no unirse a ese clima general de optimismo y de felicidad. A principios del siglo XXI, en el contexto de la New Age, no sé si todos recordaréis, salió un libro y una película documental que se llamaban El Secreto, que de algún modo nos acompañaron, ¿no?, en esa especie de ascensión tremenda que terminó en el 2008. Rhonda Byrne, una productora me parece que australiana, se dedicó a empaquetar de nuevo y a vendernos la idea de que los pensamientos tenían una influencia clara en la realidad física, de que la idea básica en sí misma que existía detrás de la filosofía consistía en pensar que nuestros pensamientos afectaban a esa realidad física y que bastaba con que emitiésemos una vibración o el sentimiento de tener las cosas que queríamos para que el universo respondiese y nos concediese nuestros deseos como si fuese un genio de la lámpara. Esta idea, aunque pareciera muy novedosa y de algún modo Ronda tuvo la virtud de volvernosla a vender, no era nada nueva, llevaba cientos de años gestándose en Estados Unidos y ya había surgido bajo varios nombres, como por ejemplo ciencia mental. Lo curioso de este documental, que mucha gente no sabe, es que al principio no iba dirigida ni aparecían todos esos coaches de la atracción que vemos hoy en la versión definitiva, sino que estaba dedicada casi exclusivamente y giraba en torno a una mujer llamada Esther Hicks. Esther Hicks era una mujer que junto con su marido llevaba años, llevaba décadas dando vueltas por Estados Unidos predicando una cosa llamada ley de la atracción que entonces nadie conocía, o ley de la vibración, también lo llamaban así a veces. Y de hecho tuvieron un litigio, Rhonda Byrne y Esther Hicks, por este tipo de nombre. Y ella curiosamente no decía que el término lo había inventado ella, sino que había canalizado ese término a partir de un grupo de entidades conscientes que transmitían esa sabiduría y que hablaban a través de ella. O sea que Esther Hicks es una canalizadora. Es muy interesante ver de dónde viene este relato, porque mucha gente no habría sido tan clara ni habría comprado tan fácilmente el libro si hubiera sabido en principio que venía de una señora que decía que canalizaba a un grupo de entidades, ¿verdad? No vende igual, no es igual de fácil de asumir. Lo curioso es que este grupo de coach que nos trajo Rhonda Byrne tampoco estaba exento de sospechas, eran personajes muy pintorescos que de repente parecía que habían hecho toda la vida la ley de la atracción. Era gente como Joe Vitale, por ejemplo, que era un coach que según él vivía en una caja y había sido vagabundo durante varios años hasta el día en que se hizo una foto con 20 Ferraris detrás. A él le gustan mucho los Ferraris. Gente como Joe Dispensa, que dice que se curó milagrosamente de una lesión en la espalda que prácticamente era incurable y se curó debido a su poder mental. Hoy predica un poco mezcla de poder mental con neurociencia, etcétera, etcétera. Y gente como James Arthur Ray, que en pleno auge del movimiento de secreto metió a dos personas en una cabaña de sudación en el desierto, con el resultado de que las dos personas acabaron muriendo. Él fue acusado de homicidio imprudente y pasó varios años en la cárcel. Estas son cosas que no sabemos de las consecuencias y de las formas en las que se movió el tema del secreto en aquel tiempo, ¿verdad? Lo curioso es que, bueno, no solo fue la ley de la atracción, un poquito después vino algo llamado misticismo cuántico, lo que bueno, hemos dado en llamar misticismo cuántico, que también es curioso cómo lo recubrieron de una especie de halo de ciencia. El misticismo cuántico predica que los descubrimientos de la física cuántica de algún modo refrendarían las ideas de la ley de la atracción. Para eso suelen utilizar el efecto observador y el experimento de la doble rendija. Hubo un documental además que se llamaba ¿Y tú qué sabes?, que salió por aquellos tiempos, que creo que está disponible por YouTube, y que predicaba de algún modo esta misma idea recubierta de lo cuántico. Esta documental estaba producido por el grupo de una persona que se llamaba Judith Zebra Nike, que de alguna forma en su estado normal es una mujer empresaria, pero en su otro estado es la manifestación de un bárbaro que vivió hace 35.000 años. Si veis ese documental veréis a Ramta, que es como se llama esta entidad que ella canaliza de hace 35.000 años. De nuevo la cosa empieza a sonar rara, ¿verdad?
Cuando preguntamos a cualquier persona que sepa física de verdad y no escuchamos a la gente que utiliza presuntamente los conocimientos de la física cuántica para vendernos la ley de la atracción, gente como Daniel Manzano, gente como José Adolfo de Azcárraga, presidente de la Real Sociedad de Física de España, vemos que su definición es total, es decir, todo esto no tiene absolutamente nada que ver con la física cuántica ni con la física clásica, no tiene absolutamente nada que ver y no es utilizable porque las leyes del universo subatómico no se aplican a lo macroscópico y bueno, ellos dicen que efectivamente mucha gente prefiere creer en algo que le resulta fácil, en una idea sencilla, en una idea simple, antes de explorar. Probablemente tú y yo, que yo no sé nada de física, probablemente ante la primera fórmula matemática de estas especialidades nos quedaríamos colapsados. Pues bien, ha habido un grupo de gente en España que se ha apuntado a esta ola y también en Estados Unidos, por supuesto, quizá el más clásico de todos es Deepak Chopra, que predica algo llamado la sanación cuántica, basando en este tipo de cosas. Pero ha habido gente aquí que ha recogido el testigo, como por ejemplo Enrique Corbera, con su libro Visión cuántica del transgeneracional, y gente como Félix Torán. El caso de Félix Torán es muy curioso, es un ingeniero eléctrico metido al campo del crecimiento personal y parece que le va muy bien porque lleva ya escritos 16 libros, uno de los cuales presume que ha sido introducido incluso en la Casa Real Española y que las infantas, ¿verdad?, disfrutaron mucho de su libro La varita mágica. Es curioso que se vayan escribiendo libros de la ley de la atracción y de este tipo de cosas para niños. La varita mágica es un libro de Félix Torán dedicado a niños. Un curso de milagros tiene también su edición dedicado a niños. Y Laín García Calvo, que lo conoceréis porque es un famoso escritor de autoayuda, un coach que escribe libros sobre abundancia, milagros, hermetismo y vibración, también tiene un libro que se llama La voz de tu alma para niños, en los cuales les enseña hermetismo, vibración, filosofía oculta, etcétera, etcétera. Yo creo que todo este tipo de cosas no deberían quedar fuera del impacto y del interés de las cosas, puesto que estamos de algún modo obligando a la gente a retrotraerse a un pensamiento mágico primitivo. Tened en cuenta que cualquier persona puede alcanzar los mismos objetivos, es verdad, crea o no crea en la ley de la atracción. Pero hay algo aquí psicológico que me gustaría matizar. Unas personas, cuando tú tienes a una persona que puede alcanzar un objetivo creyendo en la ley de atracción y otra persona que puede alcanzar el mismo objetivo sin creer en la ley de atracción, de acuerdo. Pero cuando la persona que cree en la ley de atracción no alcanza sus objetivos, lo que suele hacer es recurrir de nuevo a todos esos coaches de la atracción, recurrir y buscar el motivo en que no ha visualizado lo suficiente, en que no ha sentido suficientemente que el objetivo era suyo, y irá a otro taller y comprará otro libro de autoayuda y se quedará bloqueada ahí el tiempo que tarde en reaccionar. Sin embargo, la otra persona que no necesariamente cree en la ley de la atracción probablemente se fije más en lo que está aquí, en las cosas físicas, en este empleado, esta localización, esta estrategia, y reaccione más rápido. Así que mientras una de las personas que cree en este tipo de pensamiento mágico primitivo, que tenemos todos, porque yo lo admito, cuando una persona lee El Secreto, si os fijáis, y los que estamos en terapias de tercera generación lo sabemos, sentimos que es algo familiar, ¿verdad? ¿Y quién no ha tenido la experiencia de pensar en una canción y que de repente escucharla en la radio? ¿Quién no ha tenido la experiencia de pensar en un amigo, en un familiar y al día siguiente recibir una llamada de ese familiar o cruzárselo por la calle, ¿verdad? Eso se nos queda porque nuestra mente, y los que estamos en terapias de tercera generación lo sabemos, es una máquina de fabricar derivaciones, de fabricar reglas de cómo, más que, opuesto a qué, y desde los 17 meses nuestra mente hace eso nos ha servido para sobrevivir, es nuestra mente tratando de hacer conexiones. Lo que ocurre es que a veces esas conexiones son totalmente inútiles, y esas conexiones se manifiestan a veces en lo que llamamos pensamiento supersticioso, en cosas que realmente no tienen ninguna relación una con la otra. Un ejemplo fácil es el de ir al examen con un boli concreto, aprobar el examen y luego pensar que el boli es responsable del resultado, ¿verdad? Y aunque no lo sepamos racionalmente y sepamos que el boli no tiene nada que ver, de algún modo, bueno, nos lo llevamos porque nos da mayor seguridad. Bueno, la idea de la ley de la atracción es ese mismo retroceso. La idea del misticismo cuántico es ese mismo retroceso recubierta de una pátina de física cuántica que es mentira y que es absolutamente falsa. Pero toda la pseudociencia, trata de recubrirse siempre
siempre, siempre, siempre de ese halo de ser una ciencia. Te dicen esos términos extraños, te hacen cambiar las formas de hablar. Por ejemplo, en lugar de hacer cosas será manifestar, en lugar de crear será co-crear con el universo, en lugar de fijarse en una cosa será vibrar. Todos los que habréis estado en la New Age conocéis este tipo de lenguaje. Primero te cambian la terminología, te hacen hablar de una determinada manera y finalmente los creadores de la ley de la atracción decían que lo que teníamos que hacer era planificar una cosa y después meter la acción, y que la acción era el ingrediente secreto para que se cumplieran los deseos. No tiene ninguna diferencia con lo que hace una persona normal. Pero fíjate qué espabilados que son, que al final dijeron eso para tenernos a todos en vilo con el tema de las visualizaciones de sus talleres, y al final resulta que predicaban lo que hace cualquier persona normal, con más o menos suerte. Estas son las cosas curiosas que os voy a dejar aquí. Os voy a dejar en la descripción 2 artículos que escribí al respecto, uno del secreto y el otro de misticismo cuántico, por si queréis echarles un vistazo.